Mi hija decía que alguien entraba a su cuarto por las noches. Yo pensé que eran pesadillas. Nunca he sido una madre despreocupada, alguien que no le interese a su hija. Todo lo contrario. Me preocupo muchísimo por ella, la cuido, la acompaño, la hago sentir cómoda, acompañada. Pero tampoco soy paranoica, tampoco la cuido en exceso. Creo que siempre me moví en ese punto medio donde haces lo mejor que puedes con lo que tienes, aunque no siempre entiendas qué es lo que estás haciendo exactamente. Cuando mi hija empezó a decirme que alguien entraba a su cuarto por las noches, yo ya estaba cansada. Ay, cansada de trabajar, cansada de dormir poco, cansada de ser adulta. Porque sí, la vida adulta es tan complicada. Recuerdo que cuando era niña yo decía, ojalá ya sea grande. Ahora me arrepiento tanto de esa frase. Cuando eres adulto tienes que dar explicaciones tranquilizadoras cuando el mundo está ardiendo. Cuando eres adulto tienes que mantener la paz cuando no sabes dónde está. Cuando eres adulto, y sobre todo cuando tienes hijos, tienes que sostener a alguien en todos los sentidos: económico, material, emocional, social, cuando a veces no te puedes sostener ni a ti mismo. En fin, llevábamos viviendo en esa casa poco más de un año. No era nueva, pero tampoco no era tan vieja. Digamos, una casa normal, 20 años de construcción. Era una colonia bastante tranquila, de esas donde los vecinos se saludan sin conocerse demasiado. Yo era madre soltera. Tenía 3 años que me había separado. Y a pesar de que el papá de mi hija y yo nos separamos sin escándalos, sin gritos, sin abogados, simplemente nos dejamos de elegir un día. Y nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta que éramos rutina, que ya no había amor, que no había comprensión, nada. Él veía a nuestra hija los fines de semana, pagaba lo que le correspondía, pero nada más. Tampoco nos esforzaba en ser un gran padre, en acompañarla, en ser parte de su vida. Digamos que cumplía. Y con eso se daba por bien servido. No había mucho drama de su lado. Básicamente no había mucha presencia. Mi hija tenía 7 años cuando todo lo que voy a contarles a continuación empezó. La primera vez fue una noche cualquiera. Yo estaba lavando los platos cuando ella apareció en la cocina, abrazando su almohada favorita. Me dijo, mamá, alguien entró a mi cuarto. ¿Cómo? Recuerdo haberme agachado frente a ella, limpiándome las manos del jabón en el pantalón. Mi amor, fue una pesadilla. No, mamá, te juro que no estaba dormida. Yo vi cómo alguien entró a mi cuarto. Yo no quería asustarme. A veces mi hija se quedaba dormida sin darse cuenta, y pensé que justo ese era el caso. Le sonreí. Ojo, no porque no le creyera, sino porque era más fácil sonreír que aceptar que alguien había entrado a la casa. De todas formas, procuré revisar. Subí al otro piso, vi que todo estaba en orden, no había absolutamente nada fuera de lugar, y solo teníamos una única puerta. No había manera de que alguien entrara por otro lado sin que yo lo hubiera escuchado. Así que la llevé de vuelta a la cama, y después de hacerle notar que revisaba el closet, que miraba debajo de la cama, que cerraba bien la ventana, le dije que para que estuviera más tranquila le iba a dejar la luz prendida. Y me quedé con ella. La acompañé hasta que su respiración se calmó, hasta que volvió a darle sueño. Y pasó. Esa noche sucedió sin mayor contratiempo. La segunda vez fue una semana después. Esta vez sí lloró. Bajó muy asustada y me dijo,
Mamá, volví a ver a alguien que se metía a mi cuarto, pero esta vez se quedó parado en la puerta. No me habló. Esta vez sí sentí un escalofrío. Pero procuré apagarlo rápido. Procuré no dejarme llevar por esa sensación. A veces, los niños mezclan sueños con la realidad. Aunque eso era lo que me repetía para yo no tener miedo. Volví a revisar, volví a hacer exactamente la misma rutina y no había nada. Ni una ventana abierta, ninguna puerta, ninguna mancha en el piso. Nada. Pero esto empezó a pasar mucho más seguido. Insisto, tenía que encontrar una solución, una lógica. Y yo empecé a justificarlo absolutamente todo. Me dije a mí misma, debe ser la escuela. Algo debe estar pasando. O, no sé, quizás algo de lo que ve en la televisión. Me puse a recordar todas las caricaturas, todas las películas, porque a lo mejor de ahí estaba sacando esa idea. También pensé que extrañaba a su papá, que eso de verlo los fines de semana, y últimamente su padre había fallado en las visitas, eso le estaba afectando. También pensé que pues simplemente estaba creciendo. Hasta que empezaron ciertas cosas que ya no cuadraban. La puerta que yo dejaba cerrada empezaba a parecer abierta. Los juguetes, sí, cambiaban de lugar. Una mañana encontré su muñeca favorita sentada en la silla, mirando hacia la cama. Se veía muy extraña esa escena, y le pregunté si ella la había puesto ahí. A lo cual respondió que no. Y debo admitir que eso sí ya me daba miedo. Yo ya no podía dormir bien, y esa noche en particular no lo hice. Instalé una luz nocturna mucho más potente. Cambié el horario de dormir. Hablé con la psicóloga de la escuela para que comenzara a tratar esta situación. Y yo busqué a una psicóloga personal para que me dijera qué hacer porque no sabía cómo tratarlo. La psicóloga me dijo, todo apunta a ansiedad infantil. Pero era mucho más que eso. Hasta que un día mi hija me preguntó algo que no venía de una pesadilla. Mamá, ¿por qué ese señor huele a perfume? En ese momento casi me caigo al piso. ¿Cuál señor, mi amor? El señor que te he dicho que entra a mi cuarto. Huele a perfume. Y era imposible que su mente también estuviera inventándose eso. Decidí empezar a investigar un poco más. Le pregunté cómo era. Y ella no contestó un monstruo, no dijo una sombra. No. Nada paranormal. Empezó a describir a una persona. Es grande, mamá. Usa zapatos casi siempre negros. Y camina muy lento. Es raro. Eso sí, huele rico, mamá. Lo decía como si no la aterrara. Ella veía a alguien. Y cuando lo mencionaba era normal. Esa noche revisé toda la casa. Cerraduras, ventanas, el patio, el cuarto lavado, absolutamente todo. Y no había nada. Nada estaba forzado, nada estaba roto. Ay, ya no sabía qué hacer. Empezaba a dudar de mí misma, de mi memoria, de que quizás yo había dejado algo abierto. Pero sobre todo, empecé a dudar de mi capacidad de ser su madre, de cuidarla. Así que decidí que yo ya no podía seguir haciéndolo sola. Y me ayudé de la tecnología. Compré una cámara. La verdad,
no una muy sofisticada, solo una para la noche. La puse en el pasillo, apuntando a la puerta de su cuarto. Y la primera noche no pasó nada. Yo estaba ansiosa de ver esas imágenes, pero no hubo nada. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Pero en la cuarta, parecía que el archivo estaba roto. No lo leía la computadora. Me pareció extraño. Pero la quinta, la cámara grabó. A las 2:14 de la madrugada, alguien abrió la puerta del cuarto de mi hija. No se veía su cara, solo vi su espalda. Entró, se quedó quieto mirándola y después de unos minutos salió. Pero no era alguien que yo no supiera quién era. Yo reconocí la chamarra. Era la del hermano de mi ex. Sí, su tío. El mismo que hace años, cuando estábamos casados, tenía la llave por si acaso. El mismo que hace muchos años no veíamos. El mismo que siempre decía que yo exageraba. Inmediatamente llamé a la policía. Le llamé a su papá. Le reclamé. Grité, lloré, me derrumbé. Le dije que tenía que parar con esto, que hablara con su hermano, que iba a pedir que lo detuvieran, porque estaba entrando a mi casa en las madrugadas. Y sí, llamé a la policía. Y cuando lo detuvieron, cuando confrontaron al hombre, dijo que no, que era un malentendido. Que él solo quería revisar que todo estuviera bien. Que yo estaba exagerando. Otra vez la misma palabra, yo exageraba, cuando él era el que entraba a las 2:14 de la madrugada a ver a mi hija. Mi esposo, bueno, ex esposo, no quiso presentar una denuncia contra su hermano. No entiendo cómo. Les juro que les estoy contando esto y no entiendo cómo no quiso proteger a su hija. Como la policía no me ayudaba, yo decidí cambiar las cerraduras. Decidí poner protecciones en las ventanas. Decidí cambiar mi número. Decidí hacer todo lo que tuviera que hacer para proteger a mi hija. Y yo pensé que había terminado. Yo pensé que después de esa advertencia, los policías, el drama, los cambios de cerradura, todo había terminado. Pero no. Cuando vi que mi hija seguía despertando a veces angustiada, yo ya no sabía si era realidad o él seguía entrando. Así que decidí mudarme. Creí que era lo mejor, darle un espacio nuevo, un lugar limpio, sin recuerdos, sin miedos. Metí una orden de restricción. Le hablé a su padre y le dije que la única forma de ver a su hija iba a ser en un punto en común, pero que nadie iba a saber dónde vivíamos. Pasaron 3 meses. Y una noche, mi hija volvió a despertarse llorando. Mamá, ahora entra a la casa nueva. Lo volví a ver. Yo me angustié muchísimo. Yo no sabía si era cierto o no. Me acerqué a la puerta y vi que había un mensaje. Había un mensaje que decía, dile a la niña que no se preocupe. Cada vez entraré menos. Y entendí que él no necesitaba una llave. Él nunca la había necesitado. Mientras él supiera dónde vivíamos, él no se iba a ir.
Esa noche abracé a mi hija. Lloré mucho. Mi hija estaba muy angustiada. Hablé a la policía, les enseñé la nota. Me dijeron que eso no era una prueba suficiente de que hubiera sido él. ¿Qué podía hacer? El padre de la niña no me ayudaba. La policía tampoco. Decidí reforzar ventanas, puertas, poner seguros. Mandé a contratar un sistema de alarma. Cambié mi número de teléfono otra vez. Y empezaron a pasar las semanas. Yo pensé que esta vez lo habíamos logrado. Yo pensé que se había acabado. Pero anoche, mi hija me dijo que él la había ido a visitar. Y como prueba, le había dejado un peluche. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo va a dejar de entrar? No sé qué quiere. No sé qué hacer.